¿Cómo hacer un análisis político de una noticia o situación? ¿Cómo aplicar en la realidad, cómo poner en práctica los conceptos que hemos visto en los distintos episodios de este podcast? Y sobre todo, ¿cómo puedes parecer inteligente cuando se está hablando de política? Eso y más lo veremos hoy en este episodio de ¡Política pa'l pueblo! Te damos la bienvenida a Política pa'l Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde tenemos la misión de elevar tu conocimiento a nivel político para que puedas tomar mejores decisiones. Claro que yes. Y obviamente aquí te vamos a enseñar lo que no te enseñaron en la escuela, porque ¿qué profesor te dijo a ti qué es lo que es el poder político? ¿Tú me entiendes? Y ese tipo de cosas. Pues aquí tú lo descubres. Entonces, hay que invitar a la gente, ¿verdad que sí? Qué linda te quedó esa introducción. Oh. La mejor que le ha Como quedado. con flow, la dijiste con flow. Sí, porque como no me la sé todavía. Se fue la oración, Muy bien. Willy. Bueno, y antes de entrar en materia, a ti que estás viendo esto, si eres Patreon, te queremos. Pero si no eres Patreon, también te queremos. Pero suscríbete, bebé. Suscríbete en YouTube, pero también suscríbete en Patreon por menos de $4, bebé. Por tiempo limitado, mi amor. Para que veas este episodio completito y hasta el final. Claro, y puedas entender a profundidad este tema que vamos a estar abordando en el día de hoy. ¿Qué tema es? El análisis político. Oh. Todo esto que hemos visto en el podcast Política para el Pueblo, ¿cómo es que eso se aplica Un a las episodio realidades? práctico. Muy bien. Excelente servicio. Entonces, vamos a la frase del día. Fíjense, esta frase yo la escuché, no sabía verdaderamente a quién pertenecía hace unos años y me encantó que hoy la retomáramos. Y es de Dwight Eisenhower, que fue un político y presidente de Estados Unidos. Y miren, militar, y miren qué interesante frase. Dice, la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. O sea que básicamente esto que hemos estado haciendo en Política para el Pueblo debería ser algo integrado a tu labor ciudadana como una persona participante de la sociedad, de la polis, del poder político y todos los conceptos que hemos hablado. Así es, muy de acuerdo. No, me parece fabuloso, porque es que uno como que ha ido soltando la política y ha ido soltando la política y otro grupito la ha acaparado para bien y para mal. Si tú no te metes en política, La política se mete contigo. contigo. Bebé. Claro que Tal es. cual, así que a prepararse para poder meterse con la política con efectividad y con herramientas Claro. buenas. Es que hay que incidir porque todo el mundo tiene una opinión. Eso lo hablábamos antes de grabar. Si usted es Patreon en algún momento del futuro, usted va a escuchar esas conversaciones del pasado. no, pero la de hoy no se puede, la de hoy no se pueden subir. La de hoy no se pueden subir. No, pero que estábamos hablando de que hay mucha gente con muchas opiniones y que te dicen, tú deberías hacer tal cosa, tú deberías hacer tal otra. Y yo, tú sabes lo que tú deberías hacer, bebé. Hacerlo Entonces, tú tú sabes, esas opiniones que uno tiene sobre cómo funciona la sociedad, sobre lo que uno entiende que está mal, ese hoyo que está en tu calle, que se te está yendo la luz, dile a tu vecino que pague para que se te deje de ir la luz. Y ese tipo de cosas, eso solo se puede cambiar si nos organizamos, conversamos sobre esas problemáticas y vamos a donde tenemos que ir para que se empiecen a solucionar o vernos también en la obligación de hacer una acción política. Y qué bueno que tú hablas de opiniones políticas, porque en el día de hoy te vamos a dar herramientas para que puedas, más que opinar, analizar, para que puedas hacer análisis político, que no es lo mismo que opinión, o más bien que puedas hacer una opinión fundamentada en un análisis político, ¿verdad? Lo que pasa Además es de que bueno, sí. Platón distinguía dos niveles de conocimiento. La doxa es la opinión, que es el nivel más bajo de conocimiento. Y la ciencia episteme es el nivel más alto de ciencia y de conocimiento. Y es lo que vamos a hacer. Aquí no hacemos doxa, opinión. Aquí hacemos episteme, ciencia. Bueno, un poquito de las dos La cosas. ciencia- Para hacer más No, porque uso, pero muy bien. el opinador para Platón es alguien que intentamos no... hacer- Alguien que no toma en cuenta las herramientas de análisis, Ya. dialéctica. Aquí Los estamos- datos, los la realidad. datos. Es verdad. Exacto, No, es son como opinión. los facts, como, ok,
esta fue la persona que tomó esta decisión. Estas son las personas que sufren la consecuencia. ¿Cuáles son otras decisiones que se pudieron haber tomado? Y una serie de cosas que vamos a ver a desarrollar aquí en el día de hoy. Y eso que tú empezaste a hacer se podría considerar en parte un análisis político, que es el concepto del día de hoy, análisis político. Y yo quiero compartirles una definición de un artículo del político, investigador y doctor en ciencia política Íñigo Errejón de España, que dice, él dice, el análisis político puede entenderse como la comprensión de situaciones concretas que pueden ser situaciones en las que se están dando cambios o situaciones en las que hay estabilidad, pero la comprensión de esas situaciones como el resultado de una determinada correlación de fuerzas entre diferentes actores. Ese es el análisis político, el análisis de cuáles actores están en juego, cuál es su correlación de fuerza, qué nivel de poder tienen y cómo eso se está en un momento dado enfrentando para provocar cambios o negociando para generar una estabilidad política. Dice Íñigo Errejón que el objeto principal de estudio en un análisis político es el poder político, por supuesto. Entendido el poder político, que lo vimos en el episodio número 1 de este podcast sobre quién concentra el poder político en las diferentes sociedades. El poder político entendido no como un objeto que se posee de manera absoluta, sino como una relación de distribución desigual, siempre inestable y en última instancia sujeta a tensiones, contradicciones y cambios. Que era un poco lo que tú decías, Nanita, en tu análisis. El análisis político entonces revela se revela como ejercicio necesario para la comprensión de los equilibrios, negociaciones y disputas que componen un determinado orden social. Me quedé muy teórica y abstracta. Un ching. Nani, no, para eso tenemos la Nani del día. Pero fue lo mismo que tú dijiste, yo lo dije en palabras más refinadas. Sí, exacto. Lo que yo dije, pero en domingo. Pero ella dijo cosas, esa frase muy interesante. Actores, poder político. Y algo que terminó la frase es el tema que yo busqué las definiciones del libro de Vallés y busqué varios especialistas de política. Y dije, déjame ver cómo ellos definen poder político. Y un tema es el interés. Siempre detrás de cada cosa hay intereses. Y lo dice la frase, comprensión de los equilibrios, negociaciones y disputas. Siempre hay disputas, es otro término que hemos dicho. Siempre hay intereses que están confrontándose de diferentes actores que quieren pelearse por el poder político. Perfecto, y con eso vamos a entrar en tema para seguir aterrizando y para seguir... vamos a hacer un ejercicio de aplicar en la práctica, hacer un ejercicio de análisis político con los conceptos que hemos visto en el podcast. Nosotros hemos hablado de poder político, hemos hablado de actores políticos, de acción política, de tipos de acción política. Hemos hablado del concepto del Estado, el Estado moderno, el Estado-nación. Y hemos hablado también de democracia, de derechos humanos y de ideologías. Ya ahí hay una serie de conceptos que nos sirven de herramientas para, frente a una noticia, una situación, un conflicto, una coyuntura, aplicar esos conceptos y poder hacer análisis político. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, con una coyuntura que ha estado en el debate público, ha estado en los medios en el último mes, que es el conflicto que hay en torno a la mina de oro que opera la Barrick Gold en Pueblo Viejo, Cotuí, aquí en República Dominicana. ¿Qué les parece si aplicamos todos estos conceptos que hemos visto para hacer un análisis político de esa coyuntura? Me parece interesante porque el tema de Barrick, si uno lo ve, está pasando en Dominicana, pero los conciudadanos de Perú, en Chile, en Argentina, en Mali, en Tanzania, han experimentado cosas muy similares de lo que vamos a analizar, así que yo creo que es algo que no solamente funciona para Barrick, sino para las mineras en general y para las transnacionales en general. Eso o sea es real. que es muy útil, me parece muy interesante. En este ejemplo en específico a mí me parece muy interesante porque como que está muy claro como cada cosa. Como que está claro el rol del Estado o la inacción del Estado. Bueno, esa parte de lo que hay que analizar. Bueno, o sea, quiero decir, hay esta situación no ha estado hay claro situaciones más complejas de analizar, es lo que quiero decir. Aquí como que es más fácil identificar quién es quién. Perfecto, es lo que quiero pues vamos decir. a hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Okay. Pero antes de eso, quería decir que tú estás hablando de experiencia que han tenido con mineras en otros países del mundo. Aquaman, un influencer de la República Dominicana, subió un video de que cuando visitas Canadá
y unos yo lo vi. paisajes súper Yo lo vi. lindos. Ay, sí. Montañas verdes, aguas limpias. Ahora, cuando Canadá te visita a ti y la Wow. presa de cola tullida, mi amor, y así Ay, quieren sí. hacer otra, búsquenlo, porque aunque da risa y da ganas de llorar al mismo tiempo, como que está interesante ese No, contraste. y no funciona ahora porque la geopolítica actual está prestando la atención a las tierras raras. Hablar de tierras raras Sí. nos va a implicar hacer esto mismo, porque es un Ujú. tema de cómo se manejan las transnacionales mineras. Fíjense que Estados Unidos, a cambio de todo lo que le ha prestado a Ucrania, que no ha sido gratis, le dijo, ¿tú sabes qué? Yo quiero tus tierras raras. O sea que ahora el interés geopolítico de las potencias se está ubicando en tierras raras y en Dominicana hay tierras raras y eso es minería. Así que muchas cosas de estos procesos es casi un libreto que siguen. Eso No, es y real. está ahora mismo pasando ya también lo de las cuevas del Pomier, Y las cuevas que de es otro Pomier caso de minería. también. Sí, y el intento también de explotación en San Juan de la Maguana. O sea que efectivamente el tema de la megaminería y los conflictos que genera es un tema que está muy presente en República Dominicana y en el mundo. Así que vamos a empezar con nuestro ejercicio aplicando. Primera pregunta que yo haría, uno de los primeros conceptos que trabajamos fue el de poder político. ¿Quiénes ostentan o quiénes concentran el poder político? Y eso se conecta con la segunda pregunta, ¿quiénes son los actores que están en este conflicto? Los actores políticos.